Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 24 de este podcast que se llama La Huella OVNI y que es, como dice en nuestra portada, un espacio para pensar, para hacernos preguntas, para responder planteos, pero alejándonos bastante de las verdades absolutas y acercándonos a las preguntas que llevan a más preguntas, esas preguntas que abren nuevos mundos con nuevas preguntas. Ese es un poco el espíritu de este podcast que se crea, se forma, avanza gracias a las preguntas que ustedes me envían. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me dedico a hacer documentales, me tocó recorrer gran parte, en realidad no toda, pero gran parte de América Latina, otras partes del mundo haciendo documentales de ovnis. Y bueno, un día decidí empezar a compartir todo este conocimiento que no es mío, que fue prestado de cientos de miles de entrevistas, de haber recorrido muchísimos lugares y que me dejaron parado, plantado en este lugar en donde yo les propongo estar a ustedes. No asegurar ni negar nada, escuchar todo, abrir la mente, abrir la cabeza y dejarnos hacer todas las preguntas posibles, que eso es lo sano, creo yo. Dejar que la mente se abra de lo cotidiano, de lo usual y animarnos a hacernos preguntas fuera de nuestro lugar de confort. Bueno, gracias por estar acá y si les parece empezamos con las preguntas, con las entrevistas y empezamos con el episodio número 24 de La Huella OVNI. Antes de empezar, me olvidé de decirles que para comunicarse conmigo, en Instagram soy @JorgeLuisSOficial, en Twitter soy @JorgeLuisS-77 y para comunicarse por cuestiones que tengan que ver con el podcast usamos siempre el hashtag numeral La Huella OVNI. Ahora sí, comencemos con el episodio. El entrevistado es súper interesante, es prácticamente un Indiana Jones, una persona que ha recorrido algunos de los lugares más complicados del continente, que se ha tenido que escapar de flechas, que ha convivido con reductores de cabezas, que ha investigado, que se ha metido en cuevas y que ha hecho una investigación que vale la pena escuchar, porque realmente su vida es de película y me parece súper interesante. Igual en esta primer parte de la entrevista, primero lo vamos a presentar y vamos a hablar de su primer trabajo que de alguna manera terminó siendo profético porque fue uno de los primeros en publicar libros sobre los comechingones y todo lo que ocurre en Córdoba, pero años antes de que todos nos enterásemos de lo que ocurría en el Cerro Uritorco y así se generase esta enorme comunidad que mira al cielo. Su nombre es Alex Chionetti y ahora vamos a empezar a escuchar esta charla tan interesante que tuvimos. Recuerden, para comunicarse, para hacer más preguntas, para ir sumando preguntas para los próximos programas, con numeral La Huella OVNI se comunican a través de Twitter. Vuelvo a repetir que mi Twitter es Jorge Luis con doble S _77 y que mi Instagram es @turismoovni, todo junto con doble O. Allí en los mensajes también pueden dejarme audios que ponemos en las próximas ediciones del programa. Dudas, preguntas o incluso conclusiones diferentes. Estoy juntando también imágenes y experiencias de cada uno de ustedes, que uno de estos programas me gustaría mucho contar sus propias experiencias, mostrar sus propias imágenes, así que les propongo también esto, empiecen a enviarme todas las imágenes y experiencias que quieran contar o comunicar. No vamos a juzgar, no vamos a evaluar, simplemente vamos a contar las experiencias que han tenido. Bien, como les decía, la primera parte del programa y esta primera parte de la entrevista con Alex Chionetti. Bueno, y ahora estamos con Alex Chionetti, que ya el otro día nos estuvo hablando y contando la verdad y la realidad del caso Vidal y de cómo había llegado él a la verdad. Pero realmente es un personaje para exprimirlo y conocerlo completamente, porque de alguna manera es la persona que se animó a ir a cuántos lugares. Contanos un poco de vos, Alex.
no sé, no me gusta mucho hablar de migo, conmigo y sinmigo, ¿no? Yo te digo, nací en Buenos Aires, crecí en el barrio de Almagro, soy un realismo fantástico, un escritor de realismo fantástico que se convirtió en explorador y productor mediático. Y ¿qué te puedo decir? Fui un pibe curioso que decidió siempre ir a las fuentes, ¿no? O sea, ir al lugar de los hechos. Y siempre si veía una colina, curioso, ¿qué está del otro lado de la colina? Y el otro lado del barrio, y ahí exploraba como Leopoldo Marechal buscando los gliptodontes en el barrio de Bohemo, Almagro, en mis primeras expediciones, digamos, intelectuales que después se convirtieron en físicas, ¿no? Pero digo, hay que explorar el mundo físico, ¿no? Y mi conexión con la Tierra, siendo de signo de Capricornio, siempre fue muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y soy un frustrado, digamos, naturalista, un frustrado guardaparque. ¿Y Eso no cuándo se dio, y después... los temas más extraños, más paranormales, por ahí, en nuestro caso, lo que más hablamos más relacionados a los ovnis, empezaron en tu agenda para tratar de entender? Me salía de las clases y me iba a la biblioteca. Y ahí leía libros de exploración y me acuerdo que había una buena colección de pasacalpe, de los viajes y exploradores, ¿no? Uh-huh. Y eso me abría todo un mundo. Y también era el tema del origen, de dónde venimos hacia dónde vamos. Y es la época de recuerdos del futuro, o sea, del Chariot of the Gods, y la duda cristiana, metafísica que me afligía. Y bueno, mi tío abuelo era el padre Hernán Benítez, que era un filósofo existencialista, que fue el confesor de Evita Perón y todo eso, y él era un poco mi mentor, que me introdujo a Teilhard de Chardin y a la evolución, los misterios de la evolución humana y de la paleontología, y eso mezclaba con mis visitas al Museo de Ciencias Naturales, y se mezclaba, bueno, el origen de las especies con el misterio, ¿no? Y ahí me lancé como Darwin, digo, bueno, voy a hacer como el viaje del Beagle, ¿no? Tratar de recorrer el mundo para encontrar una teoría que explicara. Estoy hablando, ya estamos a mediados de los 70s, en esa época el tema se veía desde la hipótesis extraterrestre, no había otra, ¿no? Y después, bueno, caí en el área de influencia de Fabio Serpa, que publicó mi primer libro, Mundos Paralelos, ¿no? Y Mundos Paralelos resume toda esa mi cosmovisión de los 70, que yo lo escribí, fueron 2 o 3 años que yo no salía de la casa, ¿no? Estábamos en cuarentena como ahora. Empezaste hablando de los comechingones. Contame a qué conclusiones llegaste, qué relación encontraste, si es que la hay, con el Uritorco, con todo lo que ocurre hoy. Brevemente, para después irnos a eso. Sí, sí, el Uritorco en esa época no existía, porque el Uritorco aparece en el 86, yo me había ido ya de Argentina, pero me acuerdo que estuve en San Marcos Sierra en uno de esos viajes, la querida Córdoba, y me acuerdo que conocí a una editora que hacía una revista, creo que era de yoga, pero era New Age, que yo colaboraba con ella y la pasé a visitar, y ella me contó, mirá, debajo del Uritorco hay una base de los americanos, una base, y me decía, pasan cosas raras, y eso me lo dijo en el 83, por ahí, o antes, en el 81, cuando fue la última vez que estuve, cuando todavía vivía en la Argentina, que fui a la zona de Córdoba. Volví al Cerro Colorado y a la zona Comechingona hace una década atrás, pero ella ya me decía, no, pasan cosas raras, y la leyenda es que hay una base americana debajo de las sierras estas, ¿no? Y eso era San Marcos Sierra, ¿no? Que es parte, no está tan lejos del Uritorco, ¿no? No, es totalmente cerca. Pero, ¿y vos qué opinás sobre este pueblo tan místico, tan mítico, y que se dicen tantas cosas? Sí, no, yo me enteré después porque me decían, tenés un montón de lectores de tu libro digamos, en la zona de... En Capilla.
del Uritor, como en Capilla del Monte, en Cruz del Eje, toda esa parte, ¿no? Ah, sí, ya. Sí, gente que me conocían de Buenos Aires y se fueron a vivir ya a la zona de Capilla. Pienso antes de que sucediera esa famosa mancha azul del Cerro Pajarillo, ¿no? Ya antes ya había mucha gente que se había, digamos, traslocado, mudado a Capilla antes de que, bueno, el cerro se convirtiera en una zona de fenómenos, ¿no? Pero después uno se encuentra que sí, ya había antes fenómenos de hace mucho tiempo y había todo un misticismo y había toda una interpretación, bueno, de los comechingones como un pueblo con muchos misterios y con el bastón de mando y otras cosas raras. Pero yo encontré sí que los comechingones eran un pueblo que vivía semi enterrado, digamos, vivían en casas, digamos, semisubterráneas y adoraban el sol, Inti, tenían influencia incaica, y lo que más me extrañó fue el casco ese que yo vi a mediados de los 70 y que parecía más un casco con antenas que un casco español, aunque lo llamaban el casco español. Ese fue el epicentro que me hizo desarrollar toda la teoría, más la teoría cosmogónica, que los mapas esos estelares que representaban el cielo austral conectaban con las Pléyades. Y eso, bueno, eso no lo pude desarrollar, porque cada vez que volvía a la zona había unos milicos que me querían, digamos, incautar, digamos, y me daban problemas. Que ya yo había investigado ya en el año 78 varios casos ufológicos y me habían entrado en zonas aledañas y bueno, te consideraban ufólogo como casi un extremista en esa época, ¿no? Gracias, Alex. Esta es la primera parte de una entrevista muy larga y bueno, como es tan larga decidí ir cortándola en fragmentos para poder disfrutarla, escuchar cada uno de los puntos. Vamos a seguir hablando sobre ciudades intraterrenas, sobre sus viajes, sobre un montón de cosas. Ahora sigamos con las preguntas y respuestas. Darío Morrison nos pregunta: hay un tema que me gustaría que se hablara y es el Proyecto Filadelfia. El Proyecto Filadelfia es un tema hiper interesante. Difícil saber hasta dónde tiene que ver con la temática ovni, aunque su difusor y el defensor de esta teoría fue justamente un ufólogo que lo publicó en uno de sus libros. Y tal vez dentro de toda esta lógica podría llegar a tener que ver con algún tipo de retroingeniería tal vez, pero es uno de estos grandes misterios que envuelven los secretos militares de la humanidad. El Proyecto Filadelfia se da en el verano de 1943, el verano del norte estamos hablando, ¿no? En el mes de julio para ser más precisos. Fue cuando la Armada de los Estados Unidos, según siempre los dichos de este ufólogo y los dichos de algunos testigos, porque la Armada siempre negó este proyecto, decidieron intentar desarrollar algún tipo de aparato o de elemento tecnológico que pudiese volver invisibles a los barcos de los radares alemanes, que pudiese lograr que electrónicamente o magnéticamente evitara las minas que estaban plagadas en el Océano Atlántico, Pacífico e Índico. Bien, lo que se dice que se realizó una primera prueba tomando algunas nociones básicas, según explican diversos autores, de la teoría de la relatividad de Einstein, y se buscó generar una especie de campo alrededor de un barco. Para este barco se usó el Eldridge, el USS Eldridge, un destructor norteamericano con una capacidad para 200 hombres. El 22 de julio de 1943 se hizo la primera prueba sobre el navío. Lo que dicen que pasó ese día es que se generó una especie de neblina verde alrededor del barco
que se lo perdió de vista incluso visualmente, no solo electrónicamente por unos segundos, pero el problema más grande que tuvo el experimento fue que generó alteraciones mentales muy fuertes sobre los marinos que estaban a bordo del barco. Entonces, a partir de ahí, estos técnicos ingenieros decidieron empezar a ajustar el proyecto para que no tuviese efectos colaterales. Bien, entonces se realizó una segunda prueba. La fecha escogida para la segunda prueba fue el 28 de octubre de 1943. Al igual que la primera vez, se desarrolló en teoría en los astilleros de Filadelfia, en donde se encontraba el barco, y otra vez se accionó estos aparatos que serían antenas y algunos elementos que habían colocado dentro del barco, y empezó a funcionar. Esta vez lo que cuentan es que los testigos vieron al barco desaparecer frente a sus narices. Pero lo más increíble es que el barco, en teoría y según todos estos testigos, no habría logrado la invisibilidad, sino que básicamente se teletransportó a unos 600 kilómetros de allí, a la base de Norfolk en Virginia, y habría aparecido incluso 15 minutos antes, así que habría viajado en el tiempo. Minutos después el barco volvió a aparecer en Filadelfia, pero las consecuencias para los tripulantes habría sido terrible. La gran mayoría sufrió esquizofrenia, tuvieron diferentes tipos de alteraciones mentales e incluso, según estos propios relatos, algunos de los tripulantes se habrían fundido con la nave, o sea, habrían reaparecido unidos al barco. Esta tragedia o este desastre habría sido el fin de este proyecto, que había sido en teoría llevado adelante por un conocido experto, que era el doctor Franklin Reno, que es quien habría llevado adelante este experimento para lograr la invisibilidad. Con el tiempo, claramente empezaron a existir aviones que podían y pueden al día de hoy burlar a los radares, pero hasta donde nosotros sabemos, la teletransportación o los viajes en el tiempo no son cosas que públicamente sepamos que se hayan logrado, aunque según diferentes teorías físicas en algún momento podrían llegar a alcanzarse. Este es el secreto que hay detrás de esta conspiración. La Marina, como decía al principio, siempre lo negó. Hay muchas voces no autorizadas que han publicado libros, que han dado entrevistas, hay supuestos testigos que han hablado de lo ocurrido, pero realmente al día de hoy no hay ninguna fuente oficial que nos confirmen que realmente el proyecto Filadelfia o el proyecto Arcoiris, que es de donde nació el proyecto Filadelfia, realmente hayan existido. Tal vez algún día sepamos la verdad sin dudas y nos corramos de todas estas enormes conspiraciones. Cuando hablamos de conspiraciones y secretos, creo que la siguiente pregunta es un secreto que ya lleva más de 2000 años y que tal vez algún día también conozcamos la verdad. Marcelo, @MarceloRMC, pregunta: para los próximos programas, ¿podrían hablar del Arca de la Alianza? ¿Tiene alguna relación con los extraterrestres? ¿Sí o no? El Arca de la Alianza es un tema fascinante en muchísimos aspectos. Primero que nada, se supone que es un elemento mítico de la cultura judía, después heredada también por la cultura católica, que es el arcón en donde Moisés habría guardado los libros de la ley, o sea, habría guardado aquellas tablas que en el monte Sinaí Jehová o Yahvé le habría dictado. Esas tablas, según estos relatos, podrían llegar a tener algún tipo de poder, podrían llegar a hacer algo diferente y hasta podrían haber sido también, según algunas hipótesis, el verdadero motivo por lo cual
los egipcios persiguieron al pueblo de Israel cuando decidieron emprender el éxodo y cruzar el mar. Ahora, ¿tiene relación con los extraterrestres? Hay toda una hipótesis que condice con esta hipótesis de los teóricos de los antiguos astronautas, que lo que cuentan que en realidad el Arca de la Alianza era una especie de arma que extraterrestres, ellos de hecho hablan de Anunnakis, le habrían dado a Moisés en aquella reunión en el monte Sinaí, en donde se supone que habla con Dios. Esta especie de arma tendría 2 o 3 poderes o funciones diferentes que ahí se contradicen y obviamente no hay nadie que lo pueda decir con claridad. Hay quien dice que en realidad el Arca de la Alianza era una especie de arma atómica que irradiaba radiación y por eso estaba prohibido que se abra. Hay quien dice que en realidad era un artefacto de comunicación en el cual Moisés podía comunicarse con estos dioses o con estos extraterrestres o como quieran llamarlos, y que por eso era tan importante el traslado. E incluso hay quien dice que en realidad también funcionaba como una especie de guía, de GPS antiguo, en donde les marcaban el camino para poder llegar hasta la tierra elegida tras finalizar el éxodo, aunque está este chiste moderno que ustedes habrán visto cuánto se tarda caminando desde Egipto hasta donde está hoy Israel, y son apenas unos 30 días, si no me falla la memoria, y los judíos tardaron en ese éxodo 40 años, así que si era un GPS realmente funcionaba muy mal. Hay muchísimos otros mitos alrededor de el Arca de la Alianza, que están planteados de manera muy interesante, por ejemplo, en la película de Indiana Jones, pero también hay toda una hipótesis que habla que en realidad lo que había dentro del Arca de la Alianza eran diferentes planos secretos de los arquitectos egipcios y que de alguna manera esos planos habrían sido legados a toda la arquitectura que comenzó en Europa a partir de la arquitectura gótica, después de que los templarios supuestamente lograron recuperar el Arca de la Alianza de las ruinas del templo del rey Salomón. Entonces hay muchísimas hipótesis sobre el Arca de la Alianza, algunas son extraterrestres, otras tienen que ver con conspiraciones y secretos, y por supuesto están todas las hipótesis o todos los planteos de fe religiosos de lo que este gran símbolo significaba para un pueblo, que era el pacto con su Dios, quien los guió para llegar sanos y salvos al lugar que les había prometido. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Estamos finalizando el episodio número 24 de La Huella OVNI. Gracias por haberme acompañado, gracias por las preguntas y nada, los dejo con estos planteos, con estas puertas, con estas preguntas que se abren a las que ustedes ya venían y tal vez con alguna conclusión nueva, ¿no? Con alguna seguridad diferente a la que teníamos antes de empezar a escucharnos. Nuestra propuesta igual no es esa, no es brindarles verdades, no buscamos verdades absolutas, sino buscamos tener las herramientas, los elementos para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Mientras tanto, como siempre les recomiendo levantar la cabeza, mirar al cielo y preguntarnos qué es lo que hay ahí, escudriñarlo, prestar atención, tener siempre una cámara a mano y aprender qué son las estrellas, qué son los satélites, qué son los elementos que ingresan a la atmósfera, qué es la atmósfera, por supuesto, y todo esto que nos puede hacer separar los errores de las cosas sin explicación. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau.